Hola, ¿qué tal? Soy Luis Quintero para iLatina Estudio y es un placer poder saludarles y en esta oportunidad una cita que el Señor tenía programada porque ya lo habíamos visto, habíamos tenido la oportunidad de saludarle también en nuestro canal y bueno, hoy es esta gran oportunidad. Pastor, un gusto poder saludarle personalmente. Mi querido hermano y amigo Luis Quintero, un gozo grande. Nos conocimos por las redes hace tiempo atrás y teníamos pendiente el conocernos y que Dios nos diera este gozo. Así que gracias por eso. No, gracias también por ser en esa oportunidad muy diligente y atendernos, porque en medio de tantas cosas, yo me imagino las solicitudes por plataformas y redes sociales, y fue de gran bendición para nosotros como familia. Gracias, hermano. El gozo es mío todo. Bueno, la primera pregunta que tendré que hacerle es, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Es el manual de Dios para el hombre. Nos dice la Biblia de dónde venimos, hacia dónde vamos y cuál es el único camino, la verdad y la vida. Yo, Que es Cristo Jesús. yo creo que contra eso no hay nada No hay nada. Nada podemos contra la verdad sino por la verdad. impresionante. ¿Cómo surge la idea de crear este proyecto? Y si hubo algún momento específico en el que el Señor le dijo, ok, mira, necesito que seas tú quien se encargue precisamente de este proyecto. Sí. Bueno, hermano, comenzó todo hace unos 10 años. De hecho, estamos en septiembre. Mes que viene, octubre, cumplimos 10 años, por la gracia de Dios, desde del ministerio que dice la Biblia. Y comenzó todo por una pasión en el corazón. Hay veces Dios nos habla a través de visiones, sueños, de muchas formas. Y claro que Dios nos ha hablado de distintas formas. Sin embargo, una de las formas principales como Dios nos ministró y nos llamó fue por la pasión. Nehemías no tuvo un sueño, no tuvo una visión, tuvo una pasión por el pueblo. Y cuando le llegaron noticias de cómo estaba Jerusalén, el remanente, él sintió una carga y la carga lo llevó a hacer el ministerio para el cual Dios lo había diseñado. En el caso nuestro, hace unos 10 años sentimos una carga por el pueblo de Dios, específicamente porque no había en las redes, ahora hay muchos medios, pero hace 10 años no había casi medios cristianos en las redes, y específicamente enseñando la palabra de Dios de una manera amena, corta, breve, pero que llegara a los corazones. Y nació así, por una carga, una pasión por enseñar los temas de la palabra de Dios, responder a preguntas que la gente tiene acerca de Dios y de la Biblia. Y surgió así, por esa pasión de Dios en el corazón nuestro. La palabra dice que Él es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Pastor, la Biblia es el libro más actualizado de la historia de la humanidad. Me sorprende siempre que sucede, pasa algo o hay alguna situación en particular y uno busca en las escrituras y allí está la respuesta. Sí, 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 sí. Responde eso, mi hermano, al, al hecho de que el Espíritu Santo sopló sobre las Escrituras. Dice la palabra que las Escrituras fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Y cuando habla de eso, habla de que el Espíritu Santo no solamente inspiró a los escritores con el mensaje que el Espíritu Santo quería, sino que también Él sopló vidas sobre la palabra. Por eso, la palabra de Dios es el único libro que puede llamarse palabra de Dios y es el único libro que tiene vida de Dios en sí. Por eso usted lo lee hoy y leíste un pasaje 10 veces, pero hoy tiene algo fresco. Y con las profecías del fin sucede así. Hay veces hay profecías escondidas en la palabra de Dios que ni sabíamos que están ahí, pero cuando suceden los eventos nos damos cuenta de la profecía y nos damos cuenta de que estaba ahí. ¿Sabe que me bendice mucho en los evangelios cuando se narra la historia de Cristo, las palabras que dijo Cristo? Constantemente dice la Biblia, y esto sucedió para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta. Todo es el cumplimiento de lo que Dios ha dicho en su palabra. Pastor, ¿cómo elige los pasajes o temas que comparte? ¿Cómo hace lectura de ese tiempo, de lo que estamos viviendo actualmente? Porque es impactante cada video, cada publicación. ¿Hay algún criterio? ¿El Señor te está guiando o haces lectura de los tiempos según las escrituras? Bueno, yo diría, mi hermano, que hay dos temas fundamentales o dos fuentes principales por las cuales vienen viendo los temas. Número uno, la más importante es temas que Dios pone en nuestro corazón, temas acerca de los cuales Dios nos apasiona. Dios pone en uno una carga por ese tema. Pero la segunda fuente es caminando por en medio del valle de huesos secos para poder ver
¿Qué es lo que necesitan los huesos secos? Muchas veces Dios te lleva, como Ezequiel, a caminar en el valle. Y caminando en el valle te das cuenta de áreas donde hace falta que se ministre una palabra y Dios te muestra la necesidad para poner en ti y en mí y en todos los comunicadores de fe una palabra propicia para ese momento. Pastor, pero es que es impresionante porque cada publicación impacta, cada publicación, y creo que es como la palabra, pese a que sea la misma para todos es diferente, la interpretamos y asimismo decimos, ok, Cristo viene pronto. Sí, mi hermano, sí, sí, sí. Yo cuando lo veo por YouTube y ya, y digo, ¿qué viene ahora? Y nos sorprende realmente todo eso. Gloria a Dios. Creo que el componente o el secreto fundamental detrás de todo es que no solamente nos llenemos del conocimiento de lo que la palabra dice, sino que recibamos también del poder del Espíritu Santo. Que la palabra no sea dada de una manera solo de conocimiento o intelectual, sino que la palabra lleve el poder y la unción del Espíritu Santo para que esa palabra cause eso en los corazones, ese fervor, ese ardor. ¿Te acuerdas de los discípulos que iban camino hacia Emaús? Cuando Jesús comienza a hablarles las escrituras, luego cuando ellos cenan con el Señor, Jesús parte el pan, desaparece, ellos se dan cuenta de que era Cristo. Dicen ellos, ¿no ardía acaso nuestro corazón cuando nos abría las escrituras? Entonces, la palabra de Dios debe provocar en nosotros eso, un ardor, y es lo que oro que Dios haga con cada video que hacemos nosotros, ustedes, que Dios ponga en las almas esa hambre, ese ardor y esa sed por conocer más de Dios y prepararnos. Bueno, esta pregunta sí quería hacerla personalmente y es el hecho del tipo de reacciones o comentarios que recibes frecuentemente en tus plataformas de tus seguidores con cada uno de los temas que son bastante confrontativos y contundentes, y si existe alguna historia en particular como testimonio o significativo de alguien que haya sido impactado por lo que tú hayas compartido. Tremendo. Mi hermano, cuando viajamos y conocemos a otros hermanos, nos damos cuenta de cuán lejos la palabra llega, de cuán lejos. Y eso no es mérito nuestro, es mérito solamente de Dios. Él es el que dio la palabra, Él es el que nos inspira, Él es el que nos pone el querer como el hacer, y Él es el que toca las vidas y el que cambia las vidas. Nuestro trabajo es solamente predicar la palabra. Hay una anécdota de Spurgeon, le llamaron el príncipe de los predicadores, y él dijo una frase muy célebre. Él dijo, la palabra es como un león, suelta la que se defiende sola. Y eso habla acerca de cómo dice la Biblia que la palabra de Dios nunca regresa vacía, sino que hará todo aquello para lo cual Dios la mande. Y el trabajo de nuestro es predicar la palabra y Dios se encarga del resto. Pero cuando escuchamos los testimonios de cosas que Dios hizo, vidas que se restauraron con Dios por un video, personas que llevaban años apartados de Dios y por un video regresaron, personas que estaban en falsas doctrinas y en sectas, pero que por un video Dios abrió en su misericordia los ojos de esa persona. En fin, son testimonios preciosos. Un joven, ahora que me preguntas por algún tipo de testimonio, mis padres estuvieron hace unos meses en República Dominicana, y llegando allí, ellos fueron, no de vacaciones, aunque es un país lindo para vacacionar, pero fueron para abrir unas iglesias, hijas, en ese precioso país. Y se hospedaron en un hotel, y al llegar al lobby, el joven de pronto se identifica como cristiano y comienzan a charlar y comienzan a hablar. Y de pronto mis padres le comentan que ellos tienen un hijo que se llama como este servidor y qué sé yo. Y el joven se asombra, dice, wow, pero yo veo los videos de él, y comenta él, dice, yo cuando estaba comenzando a conocer de Dios, vi un video del pastor acerca de cómo orar una hora al día, cómo orar una hora al día. Dice, y ese video fue el principio de un camino de conocer al Espíritu Santo, y de ahí Dios hizo cosas grandes. Entonces, es mérito de Dios cómo Él toma un video, una enseñanza, y lo aplica al corazón de alguien y puede usarlo como el inicio, como la chispa, el detonante de un gran fuego que luego se encienda.
Pastor, ¿cómo consigue mantener ese tono, esa dinámica? Sabemos que los talentos y los dones provienen del Señor, pero es que es impresionante, o sea, uno coloca el canal, ya el estilo, toda esa parte enmarcada que le caracteriza, sigue impactando. ¿Y cómo hace para mantenerlo? ¿Cómo llegó a ese punto? ¿Siempre fue así, como lo conocemos hoy, o pasaron muchos procesos antes de Totalmente. consolidación del proyecto? Claro, mi hermano. Ninguno de nosotros nace haciendo. Todos somos, hermano, el resultado de un trato de Dios, de enseñanzas que Dios nos da, a las buenas o a las malas. Y claro, somos el resultado del proceso de Dios. Hay un versículo que me bendice mucho, donde Dios le habla a Israel, y cuando Dios le habla a Israel, Dios le dice: yo soy el creador de Jacob, pero formador tuyo, Israel. Y sabemos que Jacob luego fue Israel. Entonces, a Jacob Dios lo creó, pero a Israel Dios lo formó. Entonces, hemos nacido, pero para que podamos llegar a ser lo que Dios quiere que seamos, hay un proceso de formación. Y en el proceso de formación hay dolor, hay sufrimiento, hay quebranto, hay un quebrantamiento del yo, hay experiencias que Dios enseña, y eso nos lleva luego a una identidad y a un formato conforme a lo que Dios quería para uno. Es impresionante realmente. El pastor Jaciel nos bendice hoy con este tiempo de entrevista. Recuerden que debajo les voy a dejar toda la información, pues ustedes ya deben de conocer, simplemente su rostro habla por sí, sobre algo especial que Dios ha colocado en su proyecto que dice la Biblia. Yo he tenido la oportunidad, obviamente, pues no de tener el libro, pero esa primera edición ha impactado a muchas personas. ¿Cómo llega el proyecto primero o luego el libro? ¿O el libro y luego el proyecto? Primero, ¿qué dice la Biblia? Ok. Porque ¿qué dice la Biblia? Van a ser 10 años. El primer libro lo escribimos, lo terminamos hace como 2 años. Ok. Salió hace como 2 años el primero. ¿Y hasta dónde ha permitido llevar ese libro Bueno, mi para hermano, ese libro llamado Apocalipsis, porque es sí, ahorita vamos por el título del libro? Okey, se llama Apocalipsis. ¿Qué dice la Biblia? Que como se llama el canal, acerca de la profecía del fin. Entonces, el libro trata acerca de una explicación acerca de cuáles son las profecías del fin que se acercan, porque hay un 3% de las profecías bíblicas que no se han cumplido, porque no eran para la primera venida de Cristo, sino para ahora la segunda venida de Cristo, y los eventos que abrazan o que abarcan ese evento lindo, valga la redundancia. Entonces, en ese libro nos enfocamos en explicar en un lenguaje, eso sí, lo más sencillo posible, lo más práctico posible, porque hay tantos libros de escatología que son tan profundos que la gente no entiende nada después. Y, y de eso trata el primer libro, sí, el título Apocalipsis, ¿se sí. lo dicta el Señor, pastor? Bueno, creo que viene siendo como es una explicación del libro de Apocalipsis, poniendo en orden los eventos. Sentimos de Dios que el mejor título era ese, porque el nombre de Apocalipsis rápidamente pone a la persona en su mente en de qué trata el libro. Y el subtítulo explica de qué se trata. ¿Qué dice la Biblia de las profecías del fin? Mi hijo recientemente escuchó, bueno, tiene 14 años, pero un poco más joven, escuchó en la iglesia: "Cristo viene pronto", y cuando llegó a casa estaba llorando y decía: "¿Por qué si yo tengo apenas 10 años? Ay, quizás que no voy a tener mi familia, no la voy a ver". Y tocó explicarle, como niño, colaba esto el tema. Hay un orden, pastor, ¿cierto? Para la venida de Cristo. Sí, Hay muchas personas que difieren en el hecho, en las marcaciones, en los tiempos. claro, ¿Podríamos resumir rápidamente claro que sí, ese reloj profético? claro que sí. Bueno, tenemos que partir desde el hecho de que Cristo vino y regresará. Entonces, el regreso de Cristo no es algo simbólico, no es algo metafórico, ni algo, no, no, es un evento real que no ha acontecido. La segunda venida de Cristo no fue Pentecostés, esa fue la venida del Espíritu Santo. No es un acto simbólico, no es algo meramente de nombre. Cristo literalmente va a regresar por segunda vez, y la palabra enseña, todo ojo lo verá,
los cielos serán abiertos y cuando Cristo venga, Él vendrá a la tierra a establecer su reino milenial. Cristo va a reinar con la tierra, con la iglesia y con Israel desde Jerusalén para el mundo entero por 1000 años. Entonces, ese es el evento grande profetizado en la palabra, la segunda venida de Cristo Jesús. Ahora bien, bíblicamente, antes de la segunda venida de Cristo, hay un periodo de 7 años que se llama la última semana de Daniel, que creemos todavía que no se ha cumplido, porque es un trato de Dios específicamente para restaurar a Israel. La palabra enseña en Romanos 11 que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles y entonces todo Israel será salvo. Entonces, en esos 7 años, la palabra enseña que se va a manifestar el hijo de perdición, el anticristo va a engañar a las naciones. Dios va, de hecho, a permitir que los impíos sean engañados a manera de un juicio. Dice la palabra, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un espíritu de mentira, de engaño, para que crean la mentira, a la mentira. Entonces, esos 7 años de gran tribulación, como Cristo describió esos 7 años, preceden a la segunda venida. Ahora bien, hay un evento más que se llama el arrebatamiento de la iglesia, y es aquí donde hay hay diversidad de criterios, y antes de contar mi criterio siempre digo, nunca esto debe ser un tema de división en la iglesia. El cristiano tiene que estar listo, ya sea para irse con Cristo en el arrebatamiento, o para perseverar hasta el fin y sufrir por el Señor. Yo soy de los que creo que el arrebatamiento es primero. Antes de que comiencen los 7 años, el arrebatamiento es lo que pone el fin al tiempo de Dios con la iglesia gentil para reanudar su plan con Israel, porque enseña la palabra, ha acontecido, lo vuelvo a decir, a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado en la gracia la plenitud, habla de todos los gentiles. Entonces, cuando se acabe, cuando entren, sean salvos todos los gentiles que habrían de ser salvos, sucederá el evento del arrebatamiento de la iglesia. La iglesia sube a celebrar las bodas del Cordero con Cristo, 7 años en el cielo, mientras en la tierra Dios trata con Israel y luego venimos en la segunda venida de Cristo a reinar con él 1000 años en la tierra. Creo que más claro no puede estar explicado. Pastor, Israel, el reloj profético de Dios, está pronto también a presentarse. Eh, ¿Cómo va este tema del lanzamiento, el prelanzamiento? ¿Cómo llega? ¿Cómo se escribe? Bueno, este segundo libro, mi hermano, que sale ahora en octubre, es una continuación del primer libro. En el primer libro abarcamos muchos temas del tiempo del fin. En este nos enfocamos en lo que creemos que es la profecía, la columna vertebral de los eventos del fin. No podemos comprender qué va a suceder si no comprendemos cuál es el trato de Dios con Israel. Si desconocemos que todavía hay un plan de Dios con Israel, pudiéramos desconocer el plan de Dios para la iglesia. Entonces, en este libro comenzamos no desde la gran tribulación, desde Abraham Ok. empezamos, hablando del plan de Dios con Abraham, Isaac, Jacob, cómo Dios arma el pueblo, prepara el pueblo, forma el pueblo, la rebelión de Israel, los diferentes tratos. ¿Qué pasó cuando los judíos dijeron que la sangre de Jesús fuera sobre ellos? Esa maldición que se echaron encima, las consecuencias que han atravesado, en qué momento de la profecía se encuentran ahora y sobre todo, qué les espera para el fin, cuáles profecías esperanzadoras y de gloria se acercan para ellos y sobre todo, qué significa eso para nosotros como iglesia. Por eso se llama Israel el reloj profético de Dios, porque hay un plan para Israel, pero las señales que están pasando en Israel son campanadas en el reloj para la iglesia. Bueno, está interesante. ¿El libro entonces estará disponible en el mes de octubre? Sí, mi hermano, octubre 12 sale el libro, pero ya pueden preordenarlo Ok, en, perfecto. en Amazon, búsquelo así, Israel, el reloj profético de Dios, o también pueden buscarlo en una página web nueva que se llama buscalibre.com. Ok. Buscalibre.com, aparentemente ellos hacen envíos a todos los países, así que también pueden buscarlo ahí. Exactamente. Bueno, nosotros debajo le vamos a dejar también toda la información para que puedan conectar con este lanzamiento y con todo el ministerio del pastor Jaciel Rodríguez que nos honra hoy con su visita. Estamos a portas también de su participación, perdón, en el Media Music Market de Summit y agradecemos este tiempo tan especial. Por último, viendo un poco más al futuro,
¿Cómo ve qué dice la Biblia? ¿Cómo ve la plataforma? ¿Vendrán colaboraciones? ¿Hay algo más de evolución de este proyecto, pastor? Bueno, fíjate que en el principio Dios nos llamó a responder a las preguntas bíblicas. Luego Dios nos transicionó en esa misma dinámica a hablar acerca de los tiempos del fin. Y lo que percibimos de Dios ahora, mi hermano, es que la iglesia necesita un avivamiento. Ok. Entonces, siendo aquí bien honesto, lo que arde en mi corazón es que Dios derrame el avivamiento previo al arrebatamiento. La iglesia de hoy, muchos están dormidos. Son cristianos teóricos, pero incrédulos prácticos. Creen en la oración, pero no oran. Creen en los milagros, pero no oran por los milagros. Am, y estamos en esta generación tan entretenidos en lo material, en lo pasajero, en lo que al final de cuentas no nos podemos llevar para arriba. Y Cristo nos llamó a ser entendidos en los tiempos. Y cómo se aviva el corazón, cómo se despierta el corazón solamente a través de un avivamiento. Y el avivamiento comienza por la predicación de la palabra y la impartición del poder del Espíritu Santo. Son los dos componentes que veo que nuestra generación necesita, que volvamos a la palabra, que otra vez se predique la palabra y que la iglesia sea otra vez llena del Espíritu Santo. No una iglesia teórica, no una iglesia de conocimiento, de cabeza grande, corazón pequeño, sino una iglesia que esté en el fervor y en la pasión, llenos del fuego del Espíritu Santo. Y es lo que es el llamado que arde en el corazón nuestro. Por eso estamos implementando ahora, aparte de los videos de los miércoles, que son videos de enseñanza bíblica, estamos implementando en los lunes en la noche unas transmisiones en vivo, que lo hemos llamado lunes de avivamiento, porque es un mensaje para inspirar al pueblo de Dios, orando por los enfermos, de Dios está haciendo milagros, Dios está haciendo cosas grandes, pero principalmente despertando los corazones. Y, y oramos por eso, que Dios avive su obra, como dijo Habacuc, aviva tu obra en medio de los tiempos. Así es. Qué honor, qué honra, pastor, que pueda compartir con nosotros este tiempo. Le bendecimos, muchas gracias y esperamos seguir viéndonos pronto y estaremos ahí siempre detrás de los dispositivos, aprendiendo, conociendo un poco más y viendo la evolución de este gran proyecto de Iglesia La Biblia. Amén. Mi querido hermano Luis, que el Señor te bendiga. Muchas gracias por lo que estás haciendo con tu esposa, con la familia y orando. Que Dios te sigue llevando a muchos lugares más donde Dios te pone como luz y como sal. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Quédense conectados con iLatina Studio. Estamos en vivo desde Miami en el Media Music Marketing Summit 2025.